Oblast de Ternopil, Ucrania ocupada por nazis. Julio de 1943, 4:23 de la mañana. El Oberscharführer Kurt Weber y su unidad de Einsatzgruppen caminaban a través del campo ucraniano con la confianza de cazadores que saben que su presa no tiene a dónde correr. Habían recibido información de un informante local, la familia Podolsky, campesinos ucranianos que operaban granja pequeña a 8 kilómetros del pueblo más cercano, estaba escondiendo judíos. Weber había dirigido cientos de estas redadas en 2 años de operaciones de limpieza en Ucrania occidental. El patrón era siempre el mismo. Familia campesina bien intencionada pero ingenua escondía 2, 3, tal vez 5 judíos en granero o sótano. Los nazis llegaban, encontraban a los judíos en 1 hora, ejecutaban a todos, judíos y rescatadores, como advertencia a otros. Registren cada estructura, ordenó Weber, mientras su unidad se desplegaba alrededor de la granja Podolsky. Granero, establos, sótano, ático. Los judíos están aquí, los encontraremos. La familia Podolsky, Stepan, 48, su esposa Olena, 45, y sus 3 hijos adultos estaban despiertos, habiendo sido alertados por sistema de advertencia que habían establecido con campesinos vecinos. Pero no huyeron, no había punto. Si huían, los nazis quemarían la granja. Y los 23 judíos escondidos en múltiples ubicaciones alrededor de la propiedad serían descubiertos. En lugar, Stepan se paró en el patio con documentos de la granja, actuando con fusión genuina mientras Weber gritaba acusaciones. «No escondemos a nadie, Herr Oberscharführer», respondió Stepan en alemán básico, aprendido específicamente para estas interacciones. «Somos familia campesina simple, trabajamos tierra, no involucramos en política». Era mentira perfecta envuelta en verdad. Sí, eran familia campesina simple. Sí, trabajaban tierra. Pero también habían transformado su granja de 15 hectáreas en operación de rescate que había salvado 23 vidas judías durante 1202 años. Durante las siguientes 6 horas, los nazis destrozaron la granja Podolsky. En el granero, metieron bayonetas en heno buscando cuerpos escondidos. No encontraron nada, porque los 8 judíos escondidos allí no estaban en el heno. Estaban en cámara subterránea de 2 metros bajo piso del granero, accesible solo a través de trampilla oculta debajo de pesebre de caballo que pesaba 300 kilos y requería 4 hombres para mover. En el sótano de la casa, golpearon paredes buscando espacios huecos. No encontraron nada, porque los 6 judíos escondidos allí no estaban detrás de pared falsa. Estaban en pozo de raíz de 6 metros de profundidad, accesible solo por túnel angosto que comenzaba en fondo del sótano, detrás de estantes de conservas que parecían estar contra pared sólida, pero en realidad estaban en rieles que se deslizaban. En el bosque detrás de la granja, patrullaron por 90 minutos buscando búnkers escondidos. No encontraron nada, porque los 9 judíos escondidos allí no estaban en búnker, estaban en ziemlankas, refugios subterráneos tradicionales ucranianos que Stepan había construido usando técnicas de siglos, con entradas tan bien camufladas que parecían simplemente tocones de árboles podridos o pilas de maleza. Después de 6 horas, Weber no había encontrado evidencia de un solo judío. «Está limpio», reportó su segundo al mando, frustrado. Weber no estaba convencido. El informante era específico. Dijo más de 20 judíos. No se inventaría número preciso. «Tal vez el informante se equivocó de granja», sugirió el subordinado. «O tal vez los judíos se fueron antes de que llegáramos»,
Weber eventualmente se rindió. Pero antes de partir, se paró frente a Stepan con advertencia final. «Si descubro que mentiste, quemaré esta granja con tu familia dentro. ¿Entiendes?» «Entiendo, Herr Oberscharführer», respondió Stepan con calma, que había perfeccionado a través de 2 años de estos encuentros. «Pero no miento. No hay judíos aquí». Cuando los nazis finalmente se fueron, Stepan esperó 4 horas completas antes de dar señal de todo despejado, patrón específico de campanadas de la iglesia distante que habían acordado con refugiados. Lentamente, 23 personas emergieron de escondites. Algunos temblaban. Algunos lloraban silenciosamente. Todos sabían que habían estado a metros de muerte cierta. «Esto continuará pasando», dijo Stepan a los refugiados reunidos en el granero esa noche. «Los nazis no se rendirán. Los informantes continuarán reportando. Tendremos más redadas, tal vez 10 más, tal vez 50. Pero cada vez los esconderemos. Cada vez los protegeremos. Porque esta es nuestra tierra. Estos son nuestros bosques. Los nazis son visitantes. Nosotros somos nativos. Y nativos siempre conocen tierra mejor que invasores». Era promesa que la familia Podolsky cumpliría durante 22 meses más hasta liberación soviética en marzo de 1944. Durante ese tiempo sobrevivirían 13 redadas nazis adicionales. Todas fracasaron. Los 23 refugiados sobrevivieron. Lo que los Einsatzgruppen nunca entendieron, lo que la maquinaria nazi de genocidio en Ucrania nunca pudo superar completamente, era que en campo ucraniano, lejos de ciudades, en granjas dispersas y bosques densos, campesinos ucranianos estaban ejecutando una de las operaciones de rescate más exitosas del Holocausto. No fue organizada por gobierno, no fue coordinada por resistencia formal, fue simplemente familias campesinas individuales, usando conocimiento de tierra que habían heredado por generaciones, decidiendo que sus vecinos judíos no serían asesinados. No mientras hubiera graneros para esconder, bosques para camuflar y voluntad de arriesgar todo. Durante 3 años de ocupación nazi, 1941 a 1944, aproximadamente 10.000 a 15.000 judíos sobrevivieron en Ucrania occidental, escondidos por campesinos ucranianos. Comparado con 1.5 millones de judíos ucranianos asesinados, es número pequeño. Pero representa 10.000 a 15.000 vidas que nazis intentaron tomar y fracasaron porque campesinos que conocían cada árbol, cada cueva, cada rincón de sus tierras, dijeron no. Esta es la historia de cómo campesinos ucranianos transformaron graneros en refugios, bosques en santuarios y conocimiento ancestral de tierra en arma contra genocidio. De cómo familias que nunca habían salido de sus pueblos, que no tenían educación formal, que vivían vidas de pobreza extrema, se convirtieron en salvadores que burlaron a Einsatzgruppen durante años usando solo inteligencia práctica y coraje moral absoluto. Los nazis tenían armas, organización, poder estatal completo. Los campesinos tenían tierras, bosques y siglos de conocimiento sobre cómo sobrevivir en ellos. Y en esa lucha desigual, las tierras ganaron más veces de lo que nazis pudieron aceptar. El contexto: Ucrania bajo. Ocupación nazi. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, Operación Barbarroja, Ucrania fue uno de primeros territorios capturados. Para septiembre de 1941, mayoría de Ucrania estaba bajo control nazi. La población judía de Ucrania preguerra, aproximadamente 1.500.000. La política nazi fue inmediata y brutal. Exterminio total.
La metodología del asesinato masivo. A diferencia de Polonia o Alemania, donde nazis establecieron campos de exterminio con cámaras de gas, en Ucrania el método primario era Einsatzgruppen, escuadrones móviles de muerte que seguían al ejército alemán ejecutando judíos en fosas masivas. Patrón típico. 1. Wehrmacht captura ciudad/pueblo ucraniano. 2. Einsatzgruppen llega días después. 3. Todos los judíos son ordenados a reportarse para reasentamiento. 4. Son marchados a bosque cercano o barranco 5. Son fusilados en masa 6. Cuerpos caen en fosas que frecuentemente víctimas habían sido forzadas a cavar. Ejemplos más infames. Babi Yar, Kiev, septiembre 1941. 33.771 judíos asesinados en 2 días. Kamianets-Podilskyi, agosto 1941. 23.600 judíos asesinados. Drovitsky Yar, Kharkiv, diciembre 1941. 15.000 judíos asesinados. Para fines de 1941, aproximadamente 600.000 judíos ucranianos habían sido asesinados. Para fines de 1943, aproximadamente 1,4 millones habían sido asesinados. Tasa de exterminio de aproximadamente 93%. Los sobrevivientes. Aproximadamente 100.000 judíos ucranianos sobrevivieron el Holocausto. De estos, aproximadamente 40.000 evacuaron al este con Ejército Rojo antes de que nazis llegaran. Aproximadamente 30.000 sobrevivieron pasando como no judíos en ciudades grandes. Aproximadamente 20.000 sobrevivieron en guetos que no fueron liquidados hasta tarde en guerra. Aproximadamente 10.000 a 15.000 sobrevivieron escondidos por campesinos ucranianos. Ese último grupo, 10.000 a 15.000, son foco de esta historia. ¿Por qué campesinos decidieron ayudar? La decisión de esconder judíos en Ucrania rural era extraordinariamente peligrosa. Política nazi era explícita. Cualquier ucraniano atrapado ayudando judíos sería ejecutado inmediatamente, frecuentemente junto con toda su familia. Esta amenaza era cumplida regularmente. Estimaciones sugieren que aproximadamente 2.000 a 3.000 ucranianos fueron ejecutados por esconder judíos durante ocupación. Entonces, ¿por qué campesinos arriesgaban esto? Motivación 1. Relaciones preguerra. En Ucrania rural, judíos y ucranianos vivían lado a lado por siglos. Muchos judíos eran comerciantes, artesanos o granjeros pequeños. Relaciones personales existían. Cuando judíos en pueblos fueron ordenados a reportarse para reasentamiento, muchos huyeron al campo buscando escondites. Tocaban puertas de campesinos que conocían. Para campesinos, no eran judíos abstractos. Eran Moshe el sastre que arregló mi abrigo, o Sara que me vendió tela por años, o la familia Goldstein que vivía en pueblo desde antes que yo naciera. Dificultar decir no a persona que conoces versus abstracto, los judíos. Motivación. Oposición a nazis. Algunos campesinos odiaban a nazis por razones que no tenían nada que ver con judíos. Nazis requisaban comida, dejando campesinos hambrientos. Nazis forzaban trabajo. Nazis quemaban pueblos como castigo colectivo. Muchos campesinos tenían simpatías soviéticas. Ucrania había sido soviética desde 1922. Ayudar judíos era forma de resistencia contra ocupadores. Motivación 3. Cristianismo. Muchos campesinos ucranianos eran cristianos ortodoxos devotos. Algunos citaban enseñanzas cristianas sobre ayudar al perseguido. Stepan Podolsky después dijo: Cristo dijo amar a tu prójimo. No dijo amar a tu prójimo a menos que sea peligroso. Dijo amar a tu prójimo.
Los judíos eran nuestros prójimos. ¿Cómo no ayudar? Motivación. 4. Simple decencia. Algunos campesinos ayudaban simplemente porque era correcto, sin filosofía compleja, sin cálculo de riesgo. Solo. Personas necesitan ayuda. Tengo capacidad de ayudar. Por lo tanto, ayudo. Motivación. 5. Compensación financiera. Algunos judíos podían pagar por escondite. Familias judías con algo de riqueza ofrecían dinero, objetos de valor u ofrecer trabajo a cambio de refugio. Para campesinos pobres, esto era motivación práctica. Aunque muchos campesinos rechazaban pago o aceptaban mucho menos de lo que podrían haber demandado. La verdad es que motivaciones variaban. Cada campesino tenía razones propias, pero el resultado fue el mismo. Decidieron arriesgar sus vidas para salvar otras. Los escondites, ingeniería campesina. Los campesinos ucranianos desarrollaron arsenal completo de técnicas de escondite, usando conocimiento tradicional de construcción y agricultura. Tipo 1. Cámaras subterráneas en graneros. Diseño típico: cavar fosa de 2 a 3 metros de profundidad bajo piso de granero. Dimensiones: 3 metros por 4 metros por 2 metros de altura, suficiente para 6 a 10 personas. Acceso a través de trampilla oculta bajo objeto pesado. Pesebre de animal, pila de sacos de grano, maquinaria agrícola, ventilación a través de tubos disfrazados como postes estructurales del granero, techo hecho de tablas cubiertas con tierra y heno. Parecía piso sólido de granero ventajas, completamente invisible sin conocimiento de ubicación exacta. Protegido de elementos. Relativamente cálido en invierno. Nazis raramente cavaban pisos de graneros. Demasiado trabajo. Desventajas: claustrofóbico. Humedad causaba problemas de salud. Si descubierto, no había escape. Ejemplo: granja de Iván Bodnar. Iván Bodnar, campesino cerca del Lviv, escondió 7 judíos en cámara bajo su granero durante 28 meses. Julio 1941 a noviembre 1943. Especificaciones de su cámara: 2,5 metros por 3, 5 metros por 1, 8 metros de altura. Entrada bajo pesebre de vaca que pesaba 400 kilogramos. Ventilación a través de tubo de metal de 10 centímetros de diámetro, disfrazado como poste de soporte. Letrina improvisada en esquina con cubo que Iván vaciaba. Semanalmente refugiados podían pararse pero no caminar más de 3 pasos en cualquier dirección. Los 7 refugiados pasaron 28 meses en este espacio. 4 desarrollaron problemas pulmonares severos de humedad. 1 desarrolló raquitismo de falta de sol. Pero todos sobrevivieron. Tipo 2. Ciemlancas, refugios subterráneos de bosque. Ciemlancas eran refugios tradicionales ucranianos, estructuras semisubterráneas usadas históricamente por cazadores, pastores o viajeros. Diseño típico: cavar fosa de 1,5 a 2 metros de profundidad en bosque. Dimensiones: 2 metros por 3 metros en base. Construir techo de troncos cubiertos con tierra y maleza. Entrada a través de túnel angosto, 0,8 metros por 0,8 metros, que se abre desde distancia de 10 a 15 metros. Camuflaje: entrada como tronco caído, tocón de árbol o pila de maleza. Ventajas: extremadamente difícil de encontrar. Incluso si patrulla pasaba a metros, no veían nada. Múltiples ciemlancas podían ser construidas en área grande, dispersando riesgo. Relativamente fácil de construir con herramientas básicas. Desventajas: frío en invierno, riesgo de colapso en lluvia pesada, aislamiento completo. Refugiados no podían salir excepto de noche. Ejemplo: los bosques de Stepan Onufriyenko. Stepan Onufriyenko, leñador en región de Ternopil, construyó red de 5 ciemlancas en bosque de 200 hectáreas.
Cada Ciemblanca albergaba 4 a 6 personas. Total, 23 refugiados. Sistema era sofisticado. Ciemblancas estaban separadas por 200 a 400 metros. Si una era descubierta, otras permanecían seguras. Entradas estaban marcadas con sistema que solo Stepan entendía. Árboles específicos con marcas sutiles. Stepan visitaba cada Ciemblanca cada 2 a 3 días, trayendo comida, agua, noticias. En invierno, refugiados quemaban solo maderas que producían mínimo humo para evitar detección. Los 23 refugiados vivieron en estos Ciemblancas durante 19 meses. 3 murieron, 2 de neumonía, 1 de infección no tratada. 20 sobrevivieron hasta liberación. Tipo 3. Escondites dentro de casas menos común, pero usado cuando refugiados no podían ser movidos afuera. Ancianos, enfermos, bebés. Diseño típico. Pared falsa creando espacio de 0,8 a 1,2 metros de profundidad. Entrada a través de armario o detrás de estufa. O espacio bajo piso, accesible a través de trampilla oculta bajo alfombra. Barra muebles. Ventajas. Refugiados estaban cerca de familia que los ayudaba. Más fácil proporcionar comida, comunicación. Más cálido y seco que opciones al aire libre. Desventajas. Más fácil de descubrir en registro. Nazis frecuentemente medían dimensiones externas versus internas de casas buscando discrepancias. Ruido de refugiados. Tos, movimiento. Podía ser escuchado. Si descubierto, familia y refugiados eran ejecutados inmediatamente. Ejemplo, casa de Ana. Zaparaniuk. Ana Zaparaniuk, viuda de 62 años cerca de Rivne, escondió 4 judíos, familia con 2 niños pequeños, en espacio detrás, de estufa de mampostería grande. Espacio era increíblemente estrecho. 0,9 metros de profundidad por 2,5 metros de ancho por 1,6 metros de altura. Familia de 4 vivió allí durante 14 meses. Ana desarrolló sistema ingenioso. Estufa era funcional. Cuando nazis venían, 3 veces, ella encendía fuego grande en estufa. Refugiados detrás de estufa sufrían calor extremo, pero no podían hacer ruido. Nazis veían estufa funcionando normalmente. Asumían que no había espacio detrás, porque estufa estaba contra pared. En realidad, había espacio de 0,9 metros entre estufa y pared real de casa. La familia sobrevivió, aunque ambos niños desarrollaron problemas respiratorios severos de respirar humo de estufa durante 14 meses. Tipo 4. Búnkers de campo abierto. En áreas donde bosques no eran densos, algunos campesinos construían búnkers en campos abiertos. Diseño típico. Cavar fosa de 2 metros de profundidad en campo de cultivo o pradera. Construir techo a nivel de suelo. Troncos cubiertos con tierra. Plantación cultivo sobre búnker o permitir que pasto crezca naturalmente. Entrada a través de túnel que se abría a 20 a 30 metros de distancia en área diferente. Bosquecillo, barranco. Ventajas. Completamente invisible. Parecía simplemente campo nazis. Nunca sospechaban búnkers en campos abiertos. Desventajas. Requería excavación masiva, típicamente 40 a 60 metros cúbicos de tierra. Riesgo de inundación en lluvia. Difícil mantener ventilación sin ser visible. Ejemplo, campo de trigo, de Petro Marchuk. Petro Marchuk, cerca de Sitomir, construyó búnker bajo su campo de trigo. Dimensiones: 4 metros por 5 metros por 2 metros de altura. Albergaba 12 refugiados. Entrada era túnel de 35 metros, que se abría en pequeño bosquecillo a 100 metros del campo. Petro plantaba trigo sobre búnker cada primavera. Para inspectores casuales, parecía simplemente campo de trigo normal. Los 12 refugiados vivieron allí durante 2 temporadas de cultivo, 21 meses. Todos sobrevivieron.
Después de liberación, uno de refugiados dijo: pasamos 2 años literalmente bajo tierra, bajo trigo creciendo sobre nosotros. Observábamos raíces de trigo crecer a través de grietas en techo de troncos. Era como estar enterrados vivos, excepto que estábamos vivos, esperando. La vida en escondite, realidad diaria. La vida para judíos escondidos por campesinos ucranianos era existencia de oscuridad, silencio y terror constante. Espacio. Típico refugio albergaba 4 a 8 personas en espacio de 6 a 12 metros cuadrados. Cada persona tenía aproximadamente 1 a 2 metros cuadrados de espacio personal, menos que cama individual. Luz. En escondites subterráneos no había luz natural. Velas eran raramente permitidas. Riesgo de incendio. Consumían oxígeno. Refugiados vivían en oscuridad perpetua, excepto cuando campesino visitaba con linterna. Aire. Ventilación era mínima. En búnkers bien construidos había tubos. En construcciones improvisadas, refugiados dependían de grietas y hendiduras. CO2 se acumulaba. Dolores de cabeza eran constantes. Temperatura, invierno. Temperaturas en escondites subterráneos, 5 a 10 grados Celsius. Refugiados tenían mantas mínimas. Hipotermia era riesgo constante. Verano. Temperaturas, 25 a 30 grados Celsius en espacios sin ventilación. Combinado con humedad, era sofocante. Comida. Campesinos compartían lo que tenían. Típicamente, pan negro, patatas col barra verduras en vinagre, ocasionalmente leche o huevos. Raramente carne. Raciones eran mínimas. Campesinos mismos vivían en pobreza. Compartir con refugiados significaba que todos pasaban hambre. Cantidad típica por refugiado: 800 a 1200 calorías diarias. Suficiente para no morir de hambre, pero no para prosperar. Agua. Campesino traía agua en cubos. Típicamente 1 a 2 litros por persona diariamente. Usado tanto para beber como para higiene mínima. Sanitación. Letrinas improvisadas. Típicamente cubo en esquina de refugio. Campesino vaciaba periódicamente, frecuentemente de noche. Olor era constante. Higiene, mínima a inexistente. Refugiados no podían bañarse durante meses. Piojos eran universales. Enfermedades de piel comunes. Silencio. Durante día, refugiados debían permanecer completamente silenciosos. Patrullas nazis, campesinos vecinos, cualquiera podía escuchar ruido sospechoso. No hablar excepto susurros. No moverse excepto esencial. No toser, estornudar, llorar audiblemente. Para niños pequeños, esto era tortura psicológica. Padres sedaban niños con remedios herbales para mantenerlos tranquilos. Aislamiento. Refugiados en ciemblancas de bosque podían pasar semanas sin ver otra persona, excepto campesino que traía comida. Sin noticias del mundo exterior. Sin saber si guerra estaba terminando o continuaría por años. Depresión era universal. Suicidio era considerado frecuentemente. Algunos lo completaban. Miedo. Constante todos los días. Cada ruido afuera podía ser nazis. Cada visita del campesino podía ser última antes de redada. Refugiados vivían en estado de terror perpetuo. Los campesinos, logística y sacrificio. Para campesinos que escondían judíos, operación requería sacrificio constante. Financiero. Alimentar 6 a 8 personas extra cuando tu propia familia apenas sobrevivía era carga enorme. Estimación. Esconder una persona costaba a campesino aproximadamente 30 a 40% de sus ingresos anuales en comida extra. Muchas familias campesinas vivían al borde de hambre. Compartir con refugiados significaba que todos, campesinos incluidos, sufrían malnutrición. Físico. Construir escondites requería trabajo manual intenso. Cavar toneladas de tierra,
transportar materiales, todo hecho en secreto de noche. Mantener refugiados requería trabajo diario, traer comida/agua, vaciar letrinas, proporcionar suministros, todo esto, además de trabajo agrícola regular, que ya era agotador. Emocional, estrés de saber que en cualquier momento nazis podrían llegar, descubrir refugiados, ejecutar a todos era psicológicamente devastador. Muchos campesinos desarrollaban úlceras, insomnio, ansiedad crónica. Algunos colapsaban bajo presión. Social. Campesinos tenían que mantener secreto de todos. Vecinos, familiares, incluso sus propios hijos a veces. Niños pequeños podían revelar accidentalmente. Esto creaba aislamiento social. No podían confiar en nadie. Vivían con secreto que no podían compartir. Riesgo, constantemente. Cada día, riesgo de descubrimiento por patrulla nazi aleatoria, traición por vecino colaboracionista, accidente, refugiado haciendo ruido, siendo visto, informantes locales, ucranianos que reportaban a nazis por recompensa, y si eran descubiertos, ejecución inmediata, no juicio, no prisión, solo muerte, frecuentemente toda la familia. A pesar de todo esto, miles de campesinos continuaron escondiendo refugiados durante años. Historias individuales de rescate. La familia Pavlichko, 38 meses, 11 refugiados Mikola y Hanna Pavlichko, operaban granja pequeña cerca de Kamianets-Podilsky. En agosto de 1941, después de masacre de 23.600 judíos en su región, 11 judíos sobrevivientes llegaron a su granja de noche, rogando refugio. Mikola y Hanna tenían 5 hijos propios. Alimentar 11 personas adicionales parecía imposible, pero no podían decir no. Construyeron búnker en bosque detrás de granja. Durante 38 meses, agosto de 1941 a octubre de 1944, mantuvieron a 11 refugiados vivos. Los costos. Familia Pavlichko vivía con hambre perpetua. Compartían todo con refugiados. Mikola desarrolló hernia de transportar agua y comida a búnker diariamente. 2 de sus hijos desarrollaron desnutrición severa. La granja casi colapsó porque Mikola gastaba tanto tiempo manteniendo refugiados que descuidaba cultivos. Las redadas. 7 redadas nazis en 38 meses. Cada vez, refugiados permanecían en búnker de bosque, mientras nazis registraban granja. Cada vez, Pavlichkos actuaban ignorancia completa. El resultado. 11 refugiados sobrevivieron. Familia Pavlichko sobrevivió. Después de liberación, refugiados ofrecieron pagar a Pavlichkos por años de ayuda. Mikola rechazó. No ayudamos por dinero, ayudamos porque era correcto. Yad Vashem honró a familia Pavlichko como justos entre las naciones en 1987. Oleksandra Radchuk, la viuda que salvó 14. Oleksandra Radchuk, viuda de 58 años en región de Vinnytsia, había perdido a su esposo y 2 hijos en colectivización estalinista de 1930. Vivía sola en choza pequeña, con solo cabra y gallinas. En noviembre de 1941, después de que judíos de su pueblo fueron ejecutados en barranco cercano, encontró 6 sobrevivientes escondidos en su granero. «No puedo alimentarlos», les dijo honestamente. «Apenas me alimento a mí misma». «Solo necesitamos lugar para escondernos», respondieron. «Buscaremos nuestra propia comida». Oleksandra aceptó. Pero, por supuesto, compartió lo que tenía. Durante los siguientes meses, más sobrevivientes llegaron. Para marzo de 1942, estaba escondiendo 14 personas. 8 en búnker bajo su granero. 6 en Ciemlanka, que construyó en bosque cercano con ayuda de refugiados.
Los sacrificios. Oleksandra vendió su cabra, única fuente de leche barra carne, para comprar comida extra. Vendió sus joyas, herencia de su madre, para sobornar a oficial local que sospechaba. Perdió 18 kilos en un año, pesando solo 43 kilos a 1,65 metros de altura. El incidente crítico. En julio de 1943, vecino colaboracionista reportó a Oleksandra a Gestapo. Escuadrón llegó para investigar. Oleksandra, sabiendo que estaban viniendo, advertida por otro vecino, tomó decisión desesperada. Se acostó en cama pretendiendo estar muriendo de tifus. Cuando nazis llegaron, sus hijos adoptivos, familia ucraniana local que la cuidaba, les dijeron: «Tiene tifus, es altamente contagiosa. Pueden entrar, pero arriesgan infección». Nazis, aterrorizados de tifus, hicieron inspección cursori de propiedad, pero no se acercaron a Oleksandra. No cavaron bajo granero, no registraron bosque exhaustivamente, se fueron. Oleksandra no tenía tifus. Era actuación perfecta. El resultado: 14 refugiados sobrevivieron hasta liberación. Oleksandra murió en 1947 de complicaciones de desnutrición. Su cuerpo nunca se recuperó de años de hambre. En su funeral, los 14 judíos que salvó, ahora dispersos a través de Unión Soviética, viajaron de regreso para llevar su ataúd. Pagaron por monumento en su tumba con inscripción: «Madre de 14 que no llevó en vientre, pero salvó con su vida». Yad Vashem la honró póstumamente en 1994. Iván y María Kravchuk, el precio del rescate. Iván y María Kravchuk, cerca de Lutsk, escondieron 9 judíos durante 26 meses. La historia debería haber terminado con liberación y supervivencia. No lo hizo. En mayo de 1943, los Kravchuk fueron traicionados por vecino. Gestapo llegó, encontró refugio bajo granero. Los 9 judíos fueron ejecutados inmediatamente en patio de la granja. Iván, María y sus 4 hijos, edades 6 a 14, también fueron ejecutados. Política nazi de castigo colectivo. Familia entera, 15 personas, todas muertas. Cuerpos dejados en patio como advertencia a otros campesinos. Pero la historia no termina allí. Hermano de Iván, Petro Kravchuk, que vivía en pueblo vecino, escuchó lo que había pasado. Esa noche fue al bosque donde sabía que Iván había estado construyendo segundo refugio. Iván planeaba expandir operación de rescate. Encontró 4 judíos escondidos allí, familia que Iván había estado preparando para trasladar, pero que todavía no había movido. Petro podría haberlos echado. Su hermano acababa de ser ejecutado por esconder judíos. Continuar era suicidio. En lugar, Petro los movió a su propia granja. Los escondió durante 14 meses adicionales hasta liberación. Los 4 sobrevivieron. Cuando le preguntaron después de guerra por qué arriesgó su vida después de ver a toda la familia de su hermano ejecutada, Petro respondió: «Mi hermano murió salvando judíos. ¿Cómo podía permitir que su muerte no significara nada? Si dejaba morir a esos 4 judíos, su sacrificio era inútil. Los salvé para honrar su memoria». Yad Vashem honró a Iván y María Kravchuk póstumamente en 1991. Honró a Petro Kravchuk en 1992. El lado oscuro. Traición y colaboración. No todos los ucranianos ayudaron. Algunos colaboraron activamente con nazis. Los policía auxiliares, nazis reclutaron ucranianos locales para servir como policía auxiliar. Estos colaboracionistas ayudaron a identificar judíos. Participaron en ejecuciones masivas. Buscaban judíos escondidos. Reportaban campesinos sospechosos de ayudar judíos. Estimación: 100.000 a 150.000 ucranianos sirvieron en policía auxiliar en algún punto.
Los informantes. Nazis ofrecían recompensas por reportar judíos escondidos. Típicamente, 1 kilogramo de azúcar o sal por judío reportado. En economía de escasez. Esto era valioso. A veces, dinero. 100 a 500 rublos. Algunos ucranianos, motivados por pobreza, codicia o antisemitismo, reportaban vecinos. Estimación. Imposible cuantificar, pero testimonios de sobrevivientes mencionan traición en aproximadamente 30 a 40% de casos donde refugios fueron descubiertos. Los saqueadores. Algunos ucranianos buscaban judíos no para reportarlos, sino para extorsionarlos. Exigir dinero barra valuables a cambio de silencio. Si judíos no podían pagar, eran reportados. El antisemitismo local. Ucrania tenía historia de antisemitismo. Pogroms en 1919. Tensiones durante era soviética. Algunos ucranianos apoyaban política nazi de exterminio. La verdad compleja. Realidad de Ucrania ocupada no era simple bien versus mal. Era compleja. Algunos ucranianos arriesgaron todo para salvar judíos. Algunos colaboraron activamente en genocidio. Mayoría estaban en medio, no ayudando activamente, pero tampoco traicionando activamente. Y frecuentemente, misma persona podía hacer ambos. Campesino, que escondía judíos en granero, podía simultáneamente servir en policía auxiliar en pueblo, obligado por nazis tratando de sobrevivir. O campesino podía esconder judíos, pero también exigir pago exorbitante, esencialmente extorsionando refugiados desesperados. Moralidad en tiempo de genocidio no era clara. Era desordenada, contradictoria, imposible de juzgar limpiamente. El recuento final. Judíos ucranianos preguerra. Aproximadamente 1,5 millones asesinados por nazis. Aproximadamente 1,4 millones, 93%. Sobrevivieron. Aproximadamente 100.000 de esos sobrevivientes escondidos por campesinos ucranianos. Aproximadamente 10.000 a 15.000 campesinos ucranianos honrados por Yad Vashem como justos entre las naciones, 2.673, hasta 2024. Esto hace a Ucrania tercer país más alto en número de justos, después de Polonia, 7.232, y Holanda, 5.910. Pero el número real de campesinos que ayudaron probablemente era mucho más alto. Muchos nunca fueron documentados, nunca aplicaron por reconocimiento, murieron antes de que se pudiera establecer verificación. Campesinos ucranianos ejecutados por ayudar judíos. Aproximadamente 2.000 a 3.000 familias campesinas ucranianas destruidas, ejecutadas completas. Aproximadamente 400 a 600. El precio era alto, pero para aquellos que eligieron ayudar, el precio de no ayudar habría sido más alto. El costo moral de permitir que vecinos murieran sin intentar salvarlos. Después de la guerra, silencio soviético. Cuando Ejército Rojo liberó Ucrania en 1944, se esperaría que campesinos que habían salvado judíos fueran celebrados como héroes. No lo fueron. La Unión Soviética bajo Stalin tenía política oficial de minimizar victimización judía específica. Propaganda soviética enfatizaba que ciudadanos soviéticos fueron asesinados por fascistas, no específicamente judíos. Campesinos que habían arriesgado todo para salvar judíos no recibieron reconocimiento oficial. Muchos fueron incluso sospechosos, porque ¿habían sobrevivido a ocupación cuando muchos otros murieron? ¿Habían colaborado? Además, algunos refugiados judíos que habían sobrevivido escondidos enfrentaban antisemitismo soviético de posguerra. Algunos emigraron. Otros fueron silenciados sobre sus experiencias. Resultado: por décadas,
Historias de campesinos ucranianos que habían salvado judíos permanecían mayormente no contadas. Solo después del colapso de la Unión Soviética, en 1991, comenzaron investigaciones serias. Yad Vashem comenzó a documentar sistemáticamente casos. Historiadores comenzaron a entrevistar sobrevivientes. Para entonces, mayoría de campesinos rescatadores habían muerto. Sus historias fueron preservadas solo a través de testimonios de refugiados judíos que habían salvado. Epílogo: El bosque recuerda. En 2015, periodista visitó sitio donde granja de Stepan Podolsky había estado cerca de Ternopil. La granja había sido abandonada en 1960. Había colapsado. Solo ruinas permanecían. Pero en bosque, detrás de donde granja había estado, guía local, hijo de uno de refugiados que Stepan había salvado, llevó al periodista a sitio de una de las ciemlancas. La entrada había colapsado hace décadas, pero depresión en tierra todavía era visible. Pequeño hoyo donde 6 personas habían vivido durante 22 meses. «Mi padre vivió aquí», dijo la guía. Tenía 14 años. Vivió en este hoyo en tierra con 5 otros durante casi 2 años. Stepan Podolsky le traía comida cada 2 días. Eso es todo lo que los mantenía vivos. Un campesino que decidió que sus vecinos judíos valían arriesgar su vida. Stepan murió en 1982. Mi padre estuvo en su funeral. Había aproximadamente 60 personas allí. Familia de Stepan, vecinos del pueblo, y 18 judíos que había salvado, viajando de toda la Unión Soviética para honrarlo. Mi padre dijo que fue el funeral más emotivo que jamás asistió, porque cada persona allí sabía: este hombre, este campesino, que nunca había salido de Minostontemna, su pueblo, que nunca había tenido educación formal, que vivía en pobreza extrema. Este hombre había salvado 23 vidas usando solo su conocimiento de tierra y su coraje moral. El bosque recuerda, la tierra recuerda, y nosotros recordamos. En sitio de Ciemlanca, pequeño monumento de piedra fue erigido en 2008. Inscripción en ucraniano, ruso y hebreo. En este sitio, 6 judíos sobrevivieron. Holocausto escondidos por campesino ucraniano Stepan Podolsky. Vivieron bajo tierra durante 22 meses. Todos sobrevivieron. Stepan arriesgó su vida y la de su familia para salvarlos. Su coraje en oscuridad trajo luz a mundo, que nunca sea olvidado. Es uno de cientos de tales monumentos a través de Ucrania occidental, marcando sitios donde campesinos ordinarios hicieron cosas extraordinarias, donde bosques y graneros se convirtieron en santuarios, donde conocimiento ancestral de tierra se convirtió en arma contra genocidio. Los Einsatzgruppen no entendieron que estaban luchando no solo contra campesinos, sino contra la tierra misma. Tierra que campesinos conocían en cada rincón, cada cueva, cada posibilidad de escondite. Los nazis tenían armas, organización, política de exterminio sistemático. Los campesinos tenían bosques, graneros y determinación de que sus vecinos no morirían mientras hubiera tierra para esconderlos. Y en esa lucha desigual, la tierra ganó 10.000 a 15.000 veces. Cada vida salvada era victoria contra Reich. Pequeña victoria, tal vez. Pero para las 10.000 a 15.000 personas que sobrevivieron, era todo. Los bosques recuerdan, la tierra recuerda. Y nosotros debemos recordar también. Durante ocupación nazi de Ucrania, 1941 a 1944, aproximadamente 10.000 a 15.000 judíos sobrevivieron escondidos por campesinos ucranianos. Comparado con 1.4 millones asesinados, es número pequeño.
pero representa 10.000 a 15.000 veces que campesinos ordinarios dijeron no a genocidio. Arriesgaron todo, vidas, familias, propiedades, para esconder vecinos judíos en graneros, búnkers subterráneos y ciemblancas de bosque. Aproximadamente 2.000 a 3.000 campesinos fueron ejecutados por esta ayuda. No eran héroes profesionales, eran agricultores pobres, analfabetos en muchos casos, viviendo al borde de supervivencia. Pero tenían conocimiento de tierra que habían heredado por generaciones y usaron ese conocimiento para crear escondites que Einsatzgruppen no podía encontrar. Los nazis tenían política de exterminio sistemático. Los campesinos tenían bosques que conocían mejor que cualquier invasor. Y en esa lucha, los bosques ganaron más veces de lo que nazis pudieron aceptar. 2.673 campesinos ucranianos han sido honrados por Yad Vashem como justos entre las naciones. Número real que ayudó probablemente era mucho más alto. Sus historias perdidas al tiempo y silencio soviético de posguerra. Pero los bosques recuerdan, la tierra recuerda. Y mientras recordemos, los campesinos que transformaron graneros en santuarios y bosques en refugios nunca serán olvidados.